Buenas noches, gente, estamos en Punta del Diablo, una noche impresionante, el calor se acerca de a poquito, pero la temperatura está acá a full, una noche, personas impresionantes. Vamos por parte presentarlos. Carlos, buenas noches, una noche impresionante, ¿cómo estás? Sí, la verdad muy contento, bueno, como dueño acá de Punta del Diablo, muy contento de recibir a Guido Zuller directamente desde Buenos Aires, nos viene a visitar el más mediático de todos. Y bueno, estamos acá disfrutando de un momento entre amigos y dándole a la gente, como siempre, variables para que venga y estén acá en vivo y en directo con la gente amiga de Buenos Aires. Me parece perfecto, lo tenemos a Guido acá, ahora vamos a estar hablando con él. Antes que nada, me parece que vos tenés que agradecer gente que te apoya en esta movida, como para traer artistas y brindar sobre la gente, como siempre, ¿no? Seguro que sí, quiero agradecer al Chino acá presente, titular de BM6, una marca de ropa que está en pleno ascenso, un amigo de la casa también que siempre nos apoya en todas las iniciativas, a Motel Diablo también, a Fabián Quesada, que hoy no nos puede acompañar, pero que siempre está activamente con nosotros. Y obviamente anticiparles de que se está viniendo Zulma Lobato también la próxima semana, así que vamos a venir con una seguidilla de grandes de Buenos Aires para que toda la gente encuentre como siempre lo mejor acá en Punta del Diablo con el apoyo de BM6 y de Diablos Motel. Perfecto, bueno, tenemos a la estrella acá, el invitado, un amigazo. Guido, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz de la vida, increíble. Este boliche lleno total, no hay un centímetro cuadrado donde estar. ¿Qué te parece el éxito? ¿Qué te pareció, Rosario? Increíble, mira, estoy sin voz de los lugares que recorrí, de la demostración de afecto de la gente. La verdad es increíble. No dormí, hace 2 días que no duermo, estoy yendo estamos todo. Igual, te digo, para que te quedes tranquilo, estamos igual, no, yo tampoco dormí. No me hagas el plano corto, no me hagas el plano corto. Bueno, ¿qué onda el boliche? ¿Te gustó? ¿Vas a volver? ¿Ya sos amigo de la casa? Punta del Diablo se llama, impresionante. Ahora la próxima va a ser con Silvia Zuller y Tomasito. Me parece perfecto. A tu derecha está el Chino, una de las personas que apoya a Punta del Diablo con su marca. Compañero, ¿cómo anda? La verdad, ¿cómo anda, Seba? La verdad que muy contento de estar acá con Guido, que tiene una onda terrible, increíble y suma muchísimo para lo que la marca. Ojalá lo podamos tener de vuelta, por lo que dijo creo que... En algún evento de BM6, ¿por qué no? Conduciendo un desfile, ¿por qué no, Guido? ¿Como modelo? ¿Como modelo? Conduciendo. Conduciendo, ya como modelo me parece, ya no. Como siempre, la gente que se quiera acercar y conocer un poco más de la marca, ¿de qué forma lo puede obtener? ¿A través de la web, los locales, dónde están? Bueno, a través de la web, www.bm6.com, y si no, acercarse a cualquiera de las sucursales que están por todo Rosario y los alrededores. ¿Te encuentran las chicas ahí? Como que vos, las asesores, ¿sí? ¿Te pueden encontrar ahí? Sí, seguramente nos pueden encontrar. Ahora vamos a ver si lo podemos, a Guido también lo citamos a alguna de las sucursales para que tengamos que hablar. Dale, obvio. Yo sé una moneda, una moneda, me prendo en cualquiera. ¿Te gustó Rosario por lo visto, no? No, sí. Por eso ya arreglé para volver. Perfecto. Aparte no conocía Rosario, es una ciudad impresionante, grande, hermosa, limpia, no sé, respetuosa, me encantó. Aguante Rosario. Chicos, aprovechen la noche y trancen, si dice transar ahora, cómanse las bocas, no sean boludos, no pierdan el tiempo. Tenemos la marca de ropa BM6 que les va a regalar a ustedes distintas prendas, ¿sí? Hay 6 para mujeres y 3 para hombres. ¿Cómo te llamas? Joana, a ver cómo bailamos, trae a la gente cómo bailar. A ver. Está buena, ¿Le doy la chichona? ¿Sí quién es? ¡La chichona! ¿Qué es la chichona? Bueno, te ganaste un voucher de ropa, Pero nombre del colegio. Bueno,
¿Qué tenés ahí? ¿Qué tenés ahí? ¿Todo natural? Sí. ¿Se puede tocar? ¿Cuántos años? 22. 22. Vamos a mostrar a la gente por qué te elegí. Así que si me pones música, ella va a mostrar por qué. Vamos, a bailar. Vamos, vamos, música. Óyeme, DJ, ¿qué te parece si hacemos un concurso para animar al público? ¡Hola! Echar las piernas, barriguita adentro y botes afuera. Y ahora mete